Hola, muy bienvenidos a este programa donde vamos a compartir pensamientos de los doctores de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, también los místicos, los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. En el primer programa queremos compartir el himno al amor de San Pablo, para que este himno al amor, que muchos lo conocemos desde niños, nos inspire a iluminarnos también en estos pensamientos que vamos a conocer de los grandes doctores de la Iglesia. Comenzamos con 1 Corintios 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de hablar el nombre de Dios, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa nunca. Desaparecerá el don de hablar el nombre de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora nuestro saber es imperfecto, como es imperfecta nuestra capacidad de hablar el nombre de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente. Entonces conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. La esperanza. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 25. Los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Antes de empezar a comentar el himno de 1 Corintios 13, hay que aclarar que la palabra amor para los cristianos significa dos cosas. Por un lado, el amor que nosotros damos a Dios y a los demás. Por otro lado, el amor que nosotros recibimos de Dios. Es muy importante reconocer que el primero de los dos es el amor recibido. Pablo lo dice bien claro en la carta a los Romanos. Estábamos nosotros incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien.
aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto incluso a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ningún cristiano puede mantener su fe si olvida esto, porque entonces pensará que lo primero es ponerse a amar a Dios y a los demás, y cuando lleguen las dificultades no tendrá ningún punto de apoyo. No, comenzámonos antes de seguir. Lo primero es el amor que Dios nos tiene. Por Él y solo por Él tiene sentido que nosotros nos pongamos a amar. No se puede hacer un edificio sin cimientos porque se cae en una semana. Tampoco se mantiene en pie un cristiano si no reconoce cuánto le ama a Dios, cuánto le perdona, cuánto le ayuda a pesar de las muchas dificultades de la vida. Por eso, cuando Pablo habla del amor en la carta a los Corintios, sabe muy bien que todo tiene su origen en Dios. Él mismo ha experimentado la misericordia y el perdón de Dios que le llamó a ser anunciador del Evangelio por todo el mundo. El cristiano parte siempre de su experiencia, cuenta la vivencia de amor recibido de Dios, empieza desde ahí. Después se vuelca para amar al hermano, especialmente al más necesitados, que es donde descubre que está presente el mismo Jesús. Porque tampoco es posible recibir el amor de Dios, experimentarlo en profundidad y quedarse de brazos cruzados. El amor de Dios no es solo un manantial de vida, es un torrente arrollador que inunda la vida entera y se desborda en un amor desinteresado, generoso y total por los hermanos. Los cristianos de Corinto tenían algunos problemas que Pablo quiere que corrijan enviándoles la carta. Uno de los principales era su falta de unidad, de cercanía entre todos los miembros de la comunidad. Había grupos de cristianos que no compartían las mismas ideas e incluso acusaban a los otros de estar equivocados. En sus discusiones, algunos decían que eran fieles a Pablo, otros que preferían seguir las enseñanzas de otro evangelizador, llamado Apolo, y así la reconciliación entre los distintos grupos se hacía cada vez más difícil. Uno de los motivos de discusión eran los carismas de cada grupo. En las iglesias primitivas, en las que no había tanta organización como ahora, las distintas tareas de la comunidad se repartían entre todos. Algunos hablaban en nombre de Dios, es decir, interpretaban lo que sucedía a su alrededor, buscando tomar decisiones, y así lo comunicaban a los hermanos. Es lo que se conoce como el don de profecía. Había otros que hablaban en un lenguaje misterioso, el llamado don de lenguas, que consideraban una manifestación del Espíritu Santo. Otros se responsabilizaban del servicio, otros se dedicaban al estudio de las escrituras y al conocimiento, otros decían que tenían más fe que nadie. Toda esta riqueza de la comunidad llamada carismas era mal aprovechada porque no contribuía a la unidad, sino a las discusiones y a las comparaciones. En mi grupo tenemos más conocimientos que el tuyo, pues nosotros tenemos más don de lenguas. Eso no es nada. En el don de profecía no nos gana nadie. Frente a esta desunión, Pablo dice muchas cosas en la primera carta a los Corintios y una de ellas es el capítulo 13, en el que quiere ir al núcleo más hondo de todos los carismas a lo que realmente importa. Y lo descubre precisamente en el amor. El capítulo 13 está dividido en tres partes. Se le llama el cántico o himno al amor, aunque no todo él está escrito en verso, su forma sí es cercana a la poesía. A Pablo no le interesa tanto que los corintios y nosotros comprendan su mensaje. Tienen que escucharlo con la mente y con el corazón, tienen que convertirlo en vida, hacerlo fructificar. Y para ello no hay nada mejor que mover el interior de las personas, tocarles el alma con un poema lleno de fuerza.
Hola, muy bienvenidos a este programa donde vamos a compartir pensamientos de los doctores de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, también los místicos, los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. En el primer programa queremos compartir el himno al amor de San Pablo, para que este himno al amor, que muchos lo conocemos desde niños, nos inspire a iluminarnos también en estos pensamientos que vamos a conocer de los grandes doctores de la Iglesia. Comenzamos con 1 Corintios 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de hablar el nombre de Dios, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa nunca. Desaparecerá el don de hablar el nombre de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento profundo, porque ahora nuestro saber es imperfecto, como es imperfecta nuestra capacidad de hablar el nombre de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente. Entonces conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. La esperanza. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 25. Los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Antes de empezar a comentar el himno de 1 Corintios 13, hay que aclarar que la palabra amor para los cristianos significa dos cosas. Por un lado, el amor que nosotros damos a Dios y a los demás. Por otro lado, el amor que nosotros recibimos de Dios. Es muy importante reconocer que el primero de los dos es el amor recibido. Pablo lo dice bien claro en la carta a los Romanos. Estábamos nosotros incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien.
aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto incluso a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ningún cristiano puede mantener su fe si olvida esto, porque entonces pensará que lo primero es ponerse a amar a Dios y a los demás, y cuando lleguen las dificultades no tendrá ningún punto de apoyo. No, comenzámonos antes de seguir. Lo primero es el amor que Dios nos tiene. Por Él y solo por Él tiene sentido que nosotros nos pongamos a amar. No se puede hacer un edificio sin cimientos porque se cae en una semana. Tampoco se mantiene en pie un cristiano si no reconoce cuánto le ama a Dios, cuánto le perdona, cuánto le ayuda a pesar de las muchas dificultades de la vida. Por eso, cuando Pablo habla del amor en la carta a los Corintios, sabe muy bien que todo tiene su origen en Dios. Él mismo ha experimentado la misericordia y el perdón de Dios que le llamó a ser anunciador del Evangelio por todo el mundo. El cristiano parte siempre de su experiencia, cuenta la vivencia de amor recibido de Dios, empieza desde ahí. Después se vuelca para amar al hermano, especialmente al más necesitados, que es donde descubre que está presente el mismo Jesús. Porque tampoco es posible recibir el amor de Dios, experimentarlo en profundidad y quedarse de brazos cruzados. El amor de Dios no es solo un manantial de vida, es un torrente arrollador que inunda la vida entera y se desborda en un amor desinteresado, generoso y total por los hermanos. Los cristianos de Corinto tenían algunos problemas que Pablo quiere que corrijan enviándoles la carta. Uno de los principales era su falta de unidad, de cercanía entre todos los miembros de la comunidad. Había grupos de cristianos que no compartían las mismas ideas e incluso acusaban a los otros de estar equivocados. En sus discusiones, algunos decían que eran fieles a Pablo, otros que preferían seguir las enseñanzas de otro evangelizador, llamado Apolo, y así la reconciliación entre los distintos grupos se hacía cada vez más difícil. Uno de los motivos de discusión eran los carismas de cada grupo. En las iglesias primitivas, en las que no había tanta organización como ahora, las distintas tareas de la comunidad se repartían entre todos. Algunos hablaban en nombre de Dios, es decir, interpretaban lo que sucedía a su alrededor, buscando tomar decisiones, y así lo comunicaban a los hermanos. Es lo que se conoce como el don de profecía. Había otros que hablaban en un lenguaje misterioso, el llamado don de lenguas, que consideraban una manifestación del Espíritu Santo. Otros se responsabilizaban del servicio, otros se dedicaban al estudio de las escrituras y al conocimiento, otros decían que tenían más fe que nadie. Toda esta riqueza de la comunidad llamada carismas era mal aprovechada porque no contribuía a la unidad, sino a las discusiones y a las comparaciones. En mi grupo tenemos más conocimientos que el tuyo, pues nosotros tenemos más don de lenguas. Eso no es nada. En el don de profecía no nos gana nadie. Frente a esta desunión, Pablo dice muchas cosas en la primera carta a los Corintios y una de ellas es el capítulo 13, en el que quiere ir al núcleo más hondo de todos los carismas a lo que realmente importa. Y lo descubre precisamente en el amor. El capítulo 13 está dividido en tres partes. Se le llama el cántico o himno al amor, aunque no todo él está escrito en verso, su forma sí es cercana a la poesía. A Pablo no le interesa tanto que los corintios y nosotros comprendan su mensaje. Tienen que escucharlo con la mente y con el corazón, tienen que convertirlo en vida, hacerlo fructificar. Y para ello no hay nada mejor que mover el interior de las personas, tocarles el alma con un poema lleno de fuerza.
Hola, muy bienvenidos a este programa donde vamos a compartir pensamientos de los doctores de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, también los místicos, los grandes místicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. En el primer programa queremos compartir el himno al amor de San Pablo, para que este himno al amor, que muchos lo conocemos desde niños, nos inspire a iluminarnos también en estos pensamientos que vamos a conocer de los grandes doctores de la Iglesia. Comenzamos con 1 Corintios 13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de hablar el nombre de Dios, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasa nunca. Desaparecerá el don de hablar el nombre de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora nuestro saber es imperfecto, como es imperfecta nuestra capacidad de hablar el nombre de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente. Entonces conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más excelente de todas es el amor. La esperanza. Romanos capítulo 8, versículo del 18 al 25. Los padecimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. Porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, la creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza, y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Antes de empezar a comentar el himno de 1 Corintios 13, hay que aclarar que la palabra amor para los cristianos significa dos cosas. Por un lado, el amor que nosotros damos a Dios y a los demás. Por otro lado, el amor que nosotros recibimos de Dios. Es muy importante reconocer que el primero de los dos es el amor recibido. Pablo lo dice bien claro en la carta a los Romanos. Estábamos nosotros incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien.
aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto incluso a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ningún cristiano puede mantener su fe si olvida esto, porque entonces pensará que lo primero es ponerse a amar a Dios y a los demás, y cuando lleguen las dificultades no tendrá ningún punto de apoyo. No, comenzámonos antes de seguir. Lo primero es el amor que Dios nos tiene. Por Él y solo por Él tiene sentido que nosotros nos pongamos a amar. No se puede hacer un edificio sin cimientos porque se cae en una semana. Tampoco se mantiene en pie un cristiano si no reconoce cuánto le ama a Dios, cuánto le perdona, cuánto le ayuda a pesar de las muchas dificultades de la vida. Por eso, cuando Pablo habla del amor en la carta a los Corintios, sabe muy bien que todo tiene su origen en Dios. Él mismo ha experimentado la misericordia y el perdón de Dios que le llamó a ser anunciador del Evangelio por todo el mundo. El cristiano parte siempre de su experiencia, cuenta la vivencia de amor recibido de Dios, empieza desde ahí. Después se vuelca para amar al hermano, especialmente al más necesitados, que es donde descubre que está presente el mismo Jesús. Porque tampoco es posible recibir el amor de Dios, experimentarlo en profundidad y quedarse de brazos cruzados. El amor de Dios no es solo un manantial de vida, es un torrente arrollador que inunda la vida entera y se desborda en un amor desinteresado, generoso y total por los hermanos. Los cristianos de Corinto tenían algunos problemas que Pablo quiere que corrijan enviándoles la carta. Uno de los principales era su falta de unidad, de cercanía entre todos los miembros de la comunidad. Había grupos de cristianos que no compartían las mismas ideas e incluso acusaban a los otros de estar equivocados. En sus discusiones, algunos decían que eran fieles a Pablo, otros que preferían seguir las enseñanzas de otro evangelizador, llamado Apolo, y así la reconciliación entre los distintos grupos se hacía cada vez más difícil. Uno de los motivos de discusión eran los carismas de cada grupo. En las iglesias primitivas, en las que no había tanta organización como ahora, las distintas tareas de la comunidad se repartían entre todos. Algunos hablaban en nombre de Dios, es decir, interpretaban lo que sucedía a su alrededor, buscando tomar decisiones, y así lo comunicaban a los hermanos. Es lo que se conoce como el don de profecía. Había otros que hablaban en un lenguaje misterioso, el llamado don de lenguas, que consideraban una manifestación del Espíritu Santo. Otros se responsabilizaban del servicio, otros se dedicaban al estudio de las escrituras y al conocimiento, otros decían que tenían más fe que nadie. Toda esta riqueza de la comunidad llamada carismas era mal aprovechada porque no contribuía a la unidad, sino a las discusiones y a las comparaciones. En mi grupo tenemos más conocimientos que el tuyo, pues nosotros tenemos más don de lenguas. Eso no es nada. En el don de profecía no nos gana nadie. Frente a esta desunión, Pablo dice muchas cosas en la primera carta a los Corintios, y una de ellas es el capítulo 13, en el que quiere ir al núcleo más hondo de todos los carismas, a lo que realmente importa. Y lo descubre precisamente en el amor. El capítulo 13 está dividido en tres partes. Se le llama el cántico o himno al amor. Aunque no todo él está escrito en verso, su forma sí es cercana a la poesía. A Pablo no le interesa tanto que los corintios y nosotros comprendan su mensaje. Tienen que escucharlo con la mente y con el corazón. Tienen que convertirlo en vida, hacerlo fructificar. Y para ello no hay nada mejor que mover el interior de las personas, tocarles el alma con un poema lleno de fuerza.